puestos de bolsa internacionales y calificadoras, y ellos nos preguntan, ¿qué van a hacer? Nos han estado preguntando esto durante los últimos 10, 12, 14 años. Y ellos dicen, el problema no es que, tal vez no es tanto lo que hagan, sino que hagan algo. Eso es lo que preguntan. Precisamente, don José Miguel, ustedes en Mercado de Valores, al conocer el plan de endeudamiento y también analizar un poco más el programa macroeconómico que presentó a inicios de año, el Banco Central, coinciden en la urgencia de la reforma fiscal en el país. ¿Cuáles serían las consecuencias en caso de que esto no suceda? Sí, claro. De hecho, los dos emisores lo dijeron. La reforma fiscal es impostergable. A veces le ha venido dando largas y largas y largas y la deuda sigue creciendo. Esto, para ponerlo tal vez en un contexto más sencillo de entender, es como vivir pidiendo de prestado. No importa, el gobierno puede pedir de prestado, puede pedir recursos prestados siempre y cuando los utilice para nueva infraestructura, para nuevas carreteras, para puertos, cosas de ese tipo, que al final de cuentas van a ser un beneficio para la sociedad como tal. El problema es cuando se va casi todo en salarios y en el pago de deuda que ya se ha pedido anteriormente, entonces se va en pagar préstamos que ya teníamos. Ahí es donde el gobierno en este momento por lo menos no puede pedir a nivel internacional, necesita autorización de la Asamblea Legislativa, tiene que acudir al mercado local y al competir por los mismos recursos con otros participantes del mercado empieza a presionar las tasas al alza. Si comparáramos esto con una familia normal, por ejemplo, quiere decir que la familia se está endeudando para consumo y no para comprar una casa, lo cual le está afectando porque nosotros no estamos haciendo ninguna inversión a largo plazo en este momento con ese dinero prestado. Exactamente, exactamente eso viene a ser. Entonces, ¿qué pasa? Lo que estamos es pidiendo prestado para pagar lo que ya pedimos prestado y otra vez pedimos prestado para pagar lo que ya pedimos prestado y así la bola de nieve viene creciendo y creciendo y todos los gobiernos han dicho, tenemos que hacer algo, lo que pasa es que las medidas no son tal vez populares ni fáciles y entonces nadie ha querido pues, tomar esa responsabilidad, pero de que hay que hacerlo, es definitivo que hay que hacerlo. Don José Miguel, un fenómeno interesante, tal vez usted me lo explica un poco mejor. El Banco Central el año pasado colocó menos de lo que estimaba, sin embargo, el Ministerio de Hacienda colocó más de lo que estimaba. ¿Qué significa este fenómeno y cómo repercute? De hecho, el Banco Central para esta colocación, ellos están bajando el monto total colocado durante el año, lo están bajando en 57.000 millones, no están aumentándolo. Es diferente la necesidad que tiene Hacienda, hay que ver que ellos tienen fines diferentes a la hora de captar. El Banco Central lo que busca es la estabilidad en la inflación, que es su objetivo principal, así lo dijeron en el programa macroeconómico, mientras que Hacienda lo que tiene que hacer pues, es financiar de alguna forma los gastos que tiene que pagar. Entonces, están más surgidos ellos de los fondos, entonces eso viene a presionarlos y hacerlos captar más. El año pasado pues tuvieron la suerte que recogieron más de lo que necesitaban, sin embargo, esta vez están necesitando más que el semestre del año pasado y hay que ver qué podrán hacer. Están echando mano de todas las formas de colocación que tienen, que vienen a ser básicamente tres, que son subastas, contratos de colocación y captaciones directas. Ustedes han estado oyendo hablar de los famosos 1.500 millones que están colocando a través de contratos de colocación. Esto tal vez la gente está un poco, el subtesorero hizo énfasis que no son 1.500 millones, sino que son entre 450 y 1.500 millones que se van a dar a mejor esfuerzo. No sabemos cuál es el monto final que van a poder captar, no sabemos las condiciones y no se van a dar hasta que se concrete el hecho. Y dentro de este plan de endeudamiento, bueno, usted ya mencionaba la inflación, ¿dónde queda también, por ejemplo, el tipo de cambio, por ejemplo, las tasas básicas pasivas y activas? ¿Dónde quedan esos datos que afectan tan de cerca a la población en este plan de endeudamiento? Sí, pues en el tipo de cambio, el Banco Central sí dijo que ellos están comprometidos no con evitar la tendencia normal del desarrollo del tipo de cambio, sino con evitar fluctuaciones bruscas. Para eso tienen varias opciones, ellos intervienen directamente en el mercado cambiario y además pidieron el préstamo al Fondo Latinoamericano de Reservas por $1.000 millones que está por entrar pronto. La parte de las tasas, pues vendría a verse perjudicado en el tanto que el Ministerio de Hacienda presione al alza por conseguir recursos, entonces ellos van a subir las tasas, los otros competidores tienen que subir las tasas también y eso va a perjudicar a nivel general toda la economía. De ahí viene la necesidad de corregir el problema fiscal. Don José Miguel, si pudiéramos hacer una comparación con el plan de endeudamiento del año anterior, con este plan, ¿cuáles son las expectativas y ustedes como expertos cómo lo valoran?
Lo que se ha visto es un cambio en la preferencia de los inversionistas. El Ministerio de Hacienda dijo que no solo ha crecido el volumen de la deuda, sino que también ha cambiado la composición de la misma. Se ha visto que los inversionistas, ante esta incertidumbre que está generando no solo el panorama político, electoral, sino también el panorama económico, entonces la gente ha optado por refugiarse más en el corto plazo, buscando tasas variables, y ha aumentado también la captación en dólares. Entonces, ahí es donde se ven reflejados los cambios. Nosotros lo que le recomendamos en Mercado de Dólares a nuestros clientes es diversifique, no concentre ese viejo principio que tanto se ha dicho, de que no concentre los huevos en la misma canasta, busque diversificación, busque diferentes mercados, busque diferentes instrumentos y hasta diferentes emisores. Ahora, don José Miguel, ¿cómo califican ustedes como expertos en el mercado de valores, en economía, la reforma fiscal que actualmente se discute? Se habla del IVA, se habla de diferentes métodos para incrementar los ingresos del Estado. ¿Cómo la califican ustedes? Se ha dicho insistentemente que no es suficiente lo que se está proponiendo para poder solventar las necesidades. Es difícil decirlo ahora sin saber exactamente cómo va a quedar la reforma, porque se han presentado y al final de cuentas pues se le hacen tantos cambios que no sabe uno cómo va a terminar. Lo que sí es importante es que hay que hacer algo y que independientemente de lo que sea, va a ser, solo hay dos opciones. Una es o incrementar los ingresos de alguna forma, sea vía impuestos, sea ampliando la base, sea mejorando la recaudación fiscal, o reducir gastos, sea haciendo más eficiente el aparato estatal, sea las medidas que tengan que tomar. Entonces, es lo único que nos queda por hacer, que son medidas impopulares y por eso tal vez cuesta tanto tomarlas. ¿Podría darse un estrujamiento para el crédito, principalmente en el sector privado? Bueno, ya usted mencionaba un poco el tema de las tasas, pero ¿podría darse este fenómeno? Sí, claro. De hecho, ya lo estamos viendo porque el gobierno ha aumentado las tasas fuertemente en las últimas captaciones. Ya estamos pagando tasas del 10% a 10 años y del 7% a 11 años en dólares. Son tasas bastante altas. Entonces, si uno dice, bueno, pues yo puedo invertir a este plazo aquí, pues cuando me cobran por pedir préstamos, me van a cobrar un margen X que va a representar una tasa más alta. Tal vez, don José Miguel, a veces, lo hablamos fuera de micrófonos, que es difícil que las personas entiendan cómo un plan macroeconómico o un plan de endeudamiento semestral le afecta directamente así, a su bolsillo, a su familia. ¿Cómo podríamos traer todos esos números macro a una familia común y corriente, con gastos, con ingresos regulares? Sí, claro. El problema, creo yo, que la gente tal vez no ha concientizado el asunto del problema del déficit fiscal porque hemos tenido suerte durante los últimos años. Las tasas de interés externas han estado bajas a nivel internacional, a nivel mundial. El precio del petróleo se ha mantenido bajo, entonces no nos hemos visto tan afectados. Si el precio, digo yo, si el precio del petróleo estuviera a $100 y el tipo de cambio estuviera a 1.000 colones a mil colones por dólar, probablemente la gente sí lo sentiría. ¿Qué es lo que podría pasar? Que si las tasas empiezan a subir, van a ver que va a ser más difícil refinanciarse, los impuestos van a subir, van a tener que pagar más, va a tener que limitar sus opciones de consumo. Ya lo hemos vivido antes en otras crisis y la idea no es llegar a una crisis como la que vivimos en los años 80, por ejemplo. Ojalá se pueda evitar a tiempo. Y el problema es que las medidas que se han propuesto anteriormente, como se ha postergado tanto el problema, tal vez las medidas que se toman a principio de una administración, al final de esa administración ya no son suficientes. Igual esperemos que se actúe prontamente y que el choque no sea tan fuerte para todos. Don José Miguel, aprovechando un poco la pregunta de Melissa, a la gente este tipo de situaciones le da incertidumbre, le da miedo y optan muchas veces por no invertir. Esto más bien sería contraproducente. Usted como experto explíquele a la gente entonces o esas recomendaciones a la hora de administrar sus bienes. Siempre hay opciones de inversión. Nosotros, por ejemplo, les contaba que nosotros a nuestros clientes les decimos en este momento, bueno, si va a invertir, inviertan en el corto plazo mientras se dilucida un poco la situación política, la situación económica. Manténgase en el corto plazo. Hay tasas buenas que están pagando alrededor del 8% en títulos públicos. No hay que irse a un plazo tan largo como solo por 2 puntos, irse a 10 años más allá. Si quiere diversificar, busquemos diversificación en diferentes instrumentos, diferentes emisores, que le dé un poco de tranquilidad, que saber que no está todo concentrado en un solo lugar. Hasta diferentes países puede ser. La gente tal vez cree que las opciones de inversión son muy caras o no son accesibles. Y hay formas, hay mecanismos, hay instrumentos, hay fondos de inversión, hay instrumentos diferentes que pueden hacer que la gente, que el público acceda a estos mercados.
El déficit fiscal cerró en el 2017 con un 6,2% y se espera que termine este año en 7,1%. Saliendo un poco de nuestras fronteras, don José Miguel, hace unos años veíamos la situación en Grecia, que la gente estaba desesperada en las calles, el gobierno no podía hacer frente a sus responsabilidades. Vemos una situación como la de Venezuela, por ejemplo. Entonces, si nos comparamos con otros países como Grecia, como Venezuela, como países que han tenido una situación fiscal tan complicada, ¿en qué lugar está Costa Rica ahí? No, todavía estamos a tiempo, no, jamás para llegar, Dios no quiera que lleguemos a una situación tan crítica. Eso es lo que tenemos que prevenir y por eso es tan importante el entrar a este problema. Porque poco a poco ha ido creciendo y creciendo y creciendo, y como les digo, se ha ido postergando, no se ha hecho nada al respecto y no podemos seguir así, no podemos esperar a llegar a estar como Grecia o llegar a estar como Venezuela para entonces decir, ahora sí actuemos, porque ya sería demasiado tarde. Tal vez retomar, don José Miguel, usted que tal vez conoce más del tema, ¿qué pasó en Grecia? Para que la gente sepa y vea que no estamos tan cerca, pero no estamos tan lejos. Fue un poco parecido, era una política, bueno, era un gasto excesivo público que no estaba respaldado con ingresos suficientes, entonces hubo un momento donde hubo una crisis tal del gobierno que gastó tanto que se repercutió en toda la economía. Y aún así tuvieron que pedir prestado y están pagando todavía esos préstamos con fuertes ajustes en el empleo, en las pensiones, en un montón de cosas que tuvieron que socarse la faja, por decirlo de alguna forma. Todavía estamos a punto digo yo todavía, de hacer pequeños ajustes que nos pueden evitar grandes problemas más adelante. Esperemos que surja efecto la vía rápida que están intentando en el Congreso. Esperemos, ojalá. Y si no, que el próximo que quede, sea el que sea, pues que tenga la visión de que ese es un problema importante y que hay que entrarle pronto. Muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias a ustedes. Buenas noches. Hasta luego. Gracias. Estaba con nosotros don José Miguel Grillo, coordinador de negociación del mercado de valores, quien nos hacía una perspectiva de toda esta situación económica y de endeudamiento público de nuestro país. Vamos a hacer una pausa comercial, enseguida volvemos. El Frente de los Derechos Igualitarios denuncia un aumento en la cantidad de crímenes de odio contra las personas LGBTI. Mantener al día su licencia de conducir es muy fácil. En el BCR puede solicitar la cita en línea. Solo tiene que ingresar a bancobcr.com. Elegir la oficina más cercana, el día y la hora, o puede hacerlo llamando al 800 BCR Cita. Recuerde que puede tramitar su permiso de conducir, licencia por primera vez, renovaciones y duplicados, para recibirlos de forma inmediata. Obtenga su cita en línea ágil y rápido. Somos el Banco de Costa Rica. Un año aguardando su llegada. Para unos un extraño. Por esto vais a renunciar a la corona. Para otros el legítimo heredero. ¿Acaso queréis matar al rey de Castilla y Aragón? Un tiempo en que el imperio lo era todo y la ambición no tenía límites. ¡El Papa ha muerto! Una época en la que los sueños no conocían fronteras. Somos hijos de reyes y estamos destinados a perpetuar nuestra estirpe. ¿Qué os falta? Poder. Seréis el próximo emperador. Carlos,